Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Venezuela gobernada desde Cuba. Hay quienes dicen que nosotros somos una colonia de Cuba. Realmente es una ofensa contra Cuba y contra Venezuela. Ausente, incomunicado y sin entregar hasta ahora ninguna prueba fehaciente de vida, el presidente enfermo Hugo Chávez completa más de un mes convaleciente en la nación caribeña. Que aquí no hay comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, aquí hay funciones presidenciales que no se pueden ejercer y eso nos coloca como venezolanos en una situación difícil. Mientras tanto, los principales líderes de la oposición en Venezuela denuncian que la dictadura de los hermanos Castro estaría determinando no solo las principales decisiones de gobierno, sino también una eventual transición en Venezuela. El comandante en jefe de la Fuerza Armada Venezolana está siendo controlado por el comandante en jefe de otro país. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El diputado Homero Ruiz y el vicealmirante retirado Mario Iván Carratú analizan la denominada colonización política de Cuba en Venezuela y los efectos que genera para el país bolivariano el desorden institucional creado por la ausencia del mandatario Hugo Chávez. En diálogo con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, la diputada María Corina Machado afirma que la soberanía venezolana está siendo destruida y critica el silencio de los gobiernos de América Latina frente a la caótica situación que sufre y enfrenta la democracia venezolana. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la influencia y el poder que estaría ejerciendo el régimen cubano en las principales decisiones políticas en Venezuela ante la ausencia del mandatario Hugo Chávez. El punto clave, cubanización de Venezuela. El gobierno que tanto habla de soberanía e independencia estaría permitiendo hoy que su país sea una colonia política de los hermanos Castro. Estos son interrogantes que adquirieron fuerza en los últimos días, luego de que en La Habana tuviera lugar un inusual encuentro liderado por el presidente Raúl Castro, al que asistieron los principales líderes del chavismo. Hay quienes dicen que nosotros somos una colonia de Cuba. Realmente es una ofensa contra Cuba y contra Venezuela. Hay quienes juzgan por la forma que ellos actúan. Se van de rodillas a la embajada de los Estados Unidos o a Washington y de rodillas entonces ellos creen vernos a nosotros. Y nosotros lo que tenemos por dentro es la dignidad y el coraje del comandante Hugo Chávez. Y por Cuba y con Cuba la hermandad más profunda que pueda existir. Tienen que acusar a Cuba y a Venezuela de antiimperialistas, de anticolonialistas. Y cuando dos anticolonialistas y dos antiimperialistas se ven cara a cara, como se ven el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro, y nosotros, sus hijos, nos vemos como hermanos. Y cuando nos unimos es para luchar por la independencia, por la dignidad, por el coraje de nuestro pueblo, por la felicidad, por la salud, por la educación. La noticia, el cáncer del presidente Hugo Chávez, su incierto estado de salud y el desorden institucional que ha generado su ausencia, que ya completa exactamente 38 días. El punto clave, ¿quién realmente gobierna hoy en Venezuela? ¿El vicepresidente Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Legislativa Diosdado Cabello o un cogobierno temporal y transicional de ambos? La tensión los une, pero a la vez los divide. Ante el incierto desenlace que tendrá la enfermedad que padece Chávez, distintos analistas consideran que cualquiera de ellos podría ser el eventual usurpador o heredero del poder que representa el régimen chavista. La estrategia del partido de gobierno es mantener el statu quo hasta que Chávez desaparezca totalmente, que fallezca o por algún milagro se reincorpore a la vida política. Se designaba como presidente de la República al presidente de la Asamblea Nacional. Y es él el que podía ratificar al vicepresidente y a los ministros o cambiarlo. En ese caso, entonces el vicepresidente, si hubiese sido el mismo que está ahorita, tenía todos los poderes, solo que le confiere a él la Constitución establecida.
En Caracas, Venezuela, saludamos a esta hora a Mario Iván Carratú, es vicealmirante retirado venezolano, exagregado de defensa en Washington durante el gobierno de Rafael Caldera y además exjefe de la Casa Militar en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Señor Carratú, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jackson. Gracias por tu invitación y darme la oportunidad de expresar mi visión y mi manera de ver los problemas que se suceden en Venezuela y los que podrían desencadenarse en el futuro inmediato. Gracias y un saludo para todos los que escuchen. Saludamos también en la capital venezolana a Homero Ruiz, es diputado de oposición por el partido COPEI, Comité de Organización Política Electoral Independiente. Diputado, bienvenido al programa. Sí, muy buenas noches, Jason. Buenas noches y el saludo cordial a todo el pueblo colombiano que nos sigue a esta hora a través de NTN 24. Quiero comenzar con usted, señor Carratú. ¿Es La Habana la nueva sede del gobierno venezolano? Bueno, si observamos prácticamente lo que está ocurriendo en Venezuela ante la ausencia del presidente de la República por razones de salud, con pasado lo que establece la Constitución de la República Venezolana de que el pasado 10 de enero tenía que juramentarse el nuevo gobierno, o sea, el nuevo presidente electo que coincidía con el presidente Hugo Chávez Frías, y no se presentó. El puente aéreo que existe entre Venezuela y Cuba, donde asisten el actual vicepresidente, el presidente de la Asamblea y del Partido Socialista Unido de Venezuela y algunos otros personeros importantes del gobierno, no queda otra conclusión o duda de que el gobierno se está ejerciendo desde la República de Cuba con la interrogante que no sabemos en Venezuela, la actual situación del presidente, si puede gobernar o si puede emitir órdenes de gobierno o por el contrario, una cúpula política y militar de la República de Cuba es la que está actualmente dirigiendo los destinos de Venezuela. Diputado Homero Ruiz, ¿cómo explicar estos encuentros con los hermanos Castro, sobre todo con el presidente Raúl Castro, que mantiene el alto mando político venezolano? Pareciera que los consejos de ministros se trasladaron a Cuba a juzgar por lo que ocurrió el pasado fin de semana, cuando el vicepresidente Maduro viaja a La Habana, deja a un ministro encargado y detrás de él luego viaja el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Sí, Jason, de verdad que pudiéramos concluir, ¿no?, de todo esto que ha acontecido en Venezuela durante los últimos días, que estamos totalmente influenciados por Cuba, nuestro alto gobierno. ¿Y tal es la influencia de Cuba en Venezuela en estos momentos? Que el mismo presidente Hugo Chávez, estando en plenas condiciones físicas y mentales antes de irse en su viaje para operarse, le entregó lo más preciado que tenían los cubanos, le entregó su salud. Él le entregó en sus manos a los cubanos, los hermanos Castro, su vida. Y bueno, lamentablemente pudiéramos decir que hoy los cubanos tienen total control del presidente Chávez, ya que son ellos los únicos que saben realmente cuáles son las verdaderas condiciones del presidente de la República. Los cubanos saben más cómo está el presidente que los venezolanos. Nosotros como diputados de la Asamblea Nacional, como representantes legítimos del pueblo venezolano, no hemos ni siquiera recibido un parte médico oficial que nos diga cuál es la condición cierta del presidente y si él está en condiciones verdaderas para gobernar. Y en tal sentido, pues, creemos nosotros y afirmamos firmemente que el presidente se encuentra en una suerte de secuestro por parte de Cuba y que realmente no sabemos cuáles son las condiciones del presidente en estos momentos. Señor Carratú, las palabras del vicepresidente Maduro decían que era casi una ofensa decir que Venezuela es una colonia de Cuba. Sin embargo, el mismo canciller, que muchas veces estuvo reunido con los hermanos Castro, es ahora el ungido del chavismo para dirigir Venezuela y para tomar las decisiones más importantes mientras el presidente Chávez se recupera. ¿Cree usted que hubo o no una intención del presidente Chávez, sabiendo de su enfermedad, de que la injerencia cubana influyera sobre el futuro político en Venezuela? Bueno, primero quiero aclarar lo siguiente: para ningún político que ejerza gobierno puede criticar o descalificar la opinión pública de su país, en este caso la opinión pública nacional, donde insegura de la realidad política y del gobierno venezolano, está planteándose argumentos, rumores o
con la confusión reinante ante la desinformación que existe sobre la presencia y el estado de salud del presidente venezolano. El caso de Venezuela y Cuba no es solamente porque el presidente esté enfermo o esté sometido a un secuestro, como dicen también en Venezuela, ante esta realidad de su enfermedad. Desde que en la campaña electoral el presidente venezolano dijo que Venezuela iba a ser la imagen y semejanza de la República de Cuba, el mar de la tranquilidad de la República de Cuba. Desde entonces un puente aéreo de milicianos y personeros del gobierno cubano han ido llegando a Venezuela en un número que tampoco se conoce, con preferencias e inclusive con presencia activa en las Fuerzas Armadas venezolanas. Lo que está ocurriendo actualmente es la ruptura o el desconocimiento de la soberanía popular que en el año 99 le otorgó al presidente de la República, en este caso a Hugo Chávez, el gobierno de Venezuela. Ante la ausencia del presidente, el desconocimiento de ese estado de salud, no queda otra conclusión que estamos siendo gobernados desde Cuba por los personeros de ese gobierno. Y en Venezuela, la cúpula oficialista está empeñada en desconocer o no informar exactamente a los ciudadanos la realidad actual del gobierno y de la salud del presidente de la República. Ante esa certeza, no podemos pensar de otra manera. La intromisión continua de Fidel Castro en los problemas internos de Venezuela, después de Raúl Castro, y la presencia de cubanos milicianos en las Fuerzas Armadas Nacionales es otra indicación de que la soberanía nacional se perdió desde el primer momento que un militar cubano haya llegado a la República de Venezuela. Y un tema que había venido siendo denunciado desde hacía ya bastante tiempo y que toma protagonismo por estos días, porque diferentes sectores de la opinión venezolana y en América Latina no dejan de preguntarse si en Venezuela hay un vacío de poder o si por el contrario la continuidad de Hugo Chávez en la presidencia se extiende también a su vicepresidente Nicolás Maduro, a sus ministros e incluso al régimen de los Castro, que sostienen en Cuba una dictadura que acaba de cumplir 54 años. La duda y la incertidumbre son dos palabras que hoy definen la situación política en Venezuela. Somos un país libre e independiente. Aquí mandamos los venezolanos. No manda el imperio yanqui ni los lacayos. Frases como estas, alusiones directas del presidente Hugo Chávez a la defensa de la independencia y de la soberanía nacional, son frecuentes en el discurso del mandatario venezolano. Con el favor de Dios y la voluntad de ustedes de gobernar aquí, desde aquí hasta el 2031. Con la Constitución en la mano, Chávez ha insistido en que sus 14 años de revolución bolivariana han significado una nueva independencia de Venezuela, una ruptura con el llamado imperialismo yanqui. He estado a punto de morir por ser fiel al pueblo venezolano. Y ese es mi camino. Yo no les fallaré. Seré fiel para siempre al pueblo venezolano. Entonces, si Venezuela es tan independiente y soberana, ¿por qué un sector de la opinión en América Latina cree que el gobierno venezolano está en manos de la dictadura de los Castro ahora que Chávez padece una grave incapacidad por el cáncer que padece? Voy a continuar ese trabajo que hacemos de visitar a la familia, de reunirnos con el equipo médico, de visitar a nuestro comandante presidente, de entregarle las buenas nuevas de un pueblo trabajando, haciendo revolución con coraje, con disciplina. ¿De cuál comandante habla Nicolás Maduro, hoy cabeza del poder de Venezuela en ausencia de Chávez? ¿Acaso habla del comandante Hugo Chávez o del comandante Raúl Castro, hoy presidente y dictador de Cuba? Reiteró la solidaridad del pueblo cubano con la revolución bolivariana y su líder, el presidente Hugo Chávez, en las actuales circunstancias y expresó su seguridad en la capacidad del pueblo venezolano y sus instituciones para afrontar y vencer cualquier desafío. O quizás habla de Fidel Castro, el octogenario comandante que implantó la revolución cubana hace 54 años. La gran pregunta que ronda hoy por los círculos de opinión en América Latina es saber quién gobierna en Venezuela, 5 días después de la fecha en la que Hugo Chávez debió haber tomado posesión para su tercer periodo de gobierno. Una duda que también se extiende a las fuerzas militares venezolanas, que según analistas consultados por el programa La Noche, sienten que hay una facción que no está de todo de acuerdo con la presencia cubana en los cuarteles bolivarianos.
Hace un año la diputada María Corina Machado denunció que militares cubanos incluso llegaron a establecer directrices sobre asuntos estratégicos de la defensa venezolana. Nuestros oficiales y soldados han sido obligados a acatar órdenes manifiestamente ilegales de estos militares extranjeros. Su injerencia en áreas de extrema sensibilidad para la seguridad y defensa de la nación constituye una violación flagrante de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la soberanía de nuestro país. ¿La soberanía de Venezuela reside en Caracas o en La Habana? Los venezolanos esperan claridad en la respuesta.